inconstitucional una ley del estado de la Florida que establece un coeficiente intelectual mínimo para aplicar la pena de muerte. Dicha ley prevé que la pena de muerte sea aplicable solo en casos de reos con coeficiente intelectual de 70 en adelante. El máximo tribunal citó el caso de Freddie Lee Hill, de 68 años, quien se encuentra en el corredor de la muerte desde el año 1978 por el secuestro y violación, también asesinato de una mujer embarazada de 21 años de edad. El reo, considerado por sus abogados como retrasado mental severo, ha sido sometido a 9 evaluaciones en las que ha resultado con un coeficiente intelectual de entre 60 y 80. En el 2002, la Corte Suprema prohibió la ejecución de reos con retraso mental sin definir los criterios de esos retrasos, argumentando que la prueba de coeficiente intelectual es imprecisa. Entonces, la pregunta para ustedes, ¿están de acuerdo con el veredicto de la Corte Suprema o creen que sí se debe establecer un coeficiente intelectual mínimo? Para poner este tema en contexto, hemos invitado a nuestros estudios en Miami al abogado Luis Fernández y también al doctor George Hernández, experto en salud mental. Bienvenidos ambos. Primero que todo, vamos a hablar sobre este fallo. ¿Cómo se aplicaba la ley hasta ahora en la Florida y cómo se implementará de ahora en adelante según lo que indica el máximo tribunal, abogado? Bueno, hasta el año 2002 no se consideraba la deficiencia mental de un individuo como una razón para no ejecutarlo. Este caso de la Corte Suprema es muy importante porque la Corte Suprema dice que en vez de protegernos de que la medida para ejecutar a la persona sea una que no sea cruel e inusual, la Corte Suprema, en una decisión muy reñida, 5-4, ha decidido que hay que asegurarse que personas que no deben de ser ejecutadas no sean ejecutadas. En el caso Atkins que usted mencionó del año 2002, la Corte Suprema le dejó a los estados que hicieran su criterio para poder determinar si una persona tenía algún tipo de deshabilidad mental o no. Y estados como Texas y la Florida, que son los estados donde más ejecuciones ocurren, definían esto a base de un examen. Y la Corte Suprema ha dicho que uno no puede determinar que una persona vaya a ser condenado y ser ejecutado solamente basado en un examen, que un examen puede tener una serie de factores que no indican si es verdad que la persona está o no está deshabilitada, y la Corte sugiere que usen otros factores adicionales y que no sea solamente ese examen. Otros factores adicionales. Doctor Hernández, según el dictamen, la ley de la Florida contradice la práctica médica habitual. ¿Cuál es esa práctica médica habitual para establecer el coeficiente intelectual? ¿Qué otros parámetros se deben tomar en cuenta para decidir si un reo es discapacitado mental o no? Bueno, la razón que esto es tan importante hoy en día es que ahora la Corte tiene la oportunidad de poder ver otras cosas relacionadas con los casos de las personas que están en pena de muerte. Por ejemplo, si una persona ahora tiene el 70 o menos, también toman en otras cosas entre cuenta la habilidad que si esta persona ha podido trabajar en el pasado, si ha tenido trabajo durante un tiempo apropiado, si son personas responsables, si son personas que se comportan en la sociedad en una forma adecuada. Entonces, si todas esas cosas disponen que la persona no tiene criterio de atraso mental, entonces eso son cosas que la Corte va a tratar de determinar. Otra cosa es que si la persona tiene un diagnóstico psiquiátrico, también es una cosa que la Corte va a tratar de determinar en a ver si esta persona tiene la capacidad de poder ser juzgado en la pena de muerte. ¿Y usted considera esto justo? Bueno, claro que sí. Mira, yo en el pasado mío he tratado muchos pacientes que han tenido el 70 o menos en estos exámenes, en estas evaluaciones psiquiátricas, y estas personas sean personas responsables en la sociedad que se han comportado adecuadamente, trabajan, funcionan, tienen su familia, y por el examen enseñan que tienen atraso mental, pero son personas que en ningún saben la diferencia entre el bien y el mal, y son personas que viven su vida adecuadamente. Entonces yo pienso que esta Corte sí es una cosa muy buena que sucedió porque hace que la Corte mira a otras cosas que son no solamente el examen psiquiátrico o intelectual. Y abogado Fernández, ¿usted cree que esto va a cambiar las cosas? ¿Vamos a ver a más personas en esos pabellones de la muerte o a menos? Bueno, yo creo que esto va a ayudar, y si ayuda solamente a una persona y esa persona no es ejecutada,
dado que tenía su deficiencia mental, ha sido un triunfo de la decisión. Pero el tener a doctores como el doctor Hernández, los cuales consideran que un examen no es necesariamente indicativo de si una persona está deshabilitada o no, le está dando a los expertos, a los peritos, la oportunidad a que puedan opinar y que no tengamos tantas dudas en el momento de ejecutar y acabar con una vida. ¿Qué dice usted, doctor Hernández? Yo estoy completamente de acuerdo, licenciado Fernández. Es muy importante también tomar en cuenta la historia de todas estas personas que están acusadas de estos crímenes y no solamente relacionarse a un examen que tiene mucha crítica de muchas personas que piensan que no son de verdad la manera apropiada de determinar si una persona puede ser juzgado a muerte o no. Abogado Fernández, ¿hay algunos otros estados que han estado utilizando o aplicando la ley de la misma manera que lo ha venido haciendo el estado de la Florida? Texas y Georgia, y destaqué que Texas es uno de los estados o es el estado donde más ejecuciones ocurren, así que es muy importante. Yo diría que esta decisión es tan importante como la de Miranda en su momento, porque estamos diciendo como sociedad que no queremos que se ejecuten personas que no deben de ser ejecutadas. Ahora, muy rapidito, doctor Hernández, ¿el coeficiente de inteligencia es algo que puede cambiar con el tiempo? ¿Aumenta? ¿Baja? ¿Cuáles serían los factores que pueden afectar el nivel intelectual de una persona? Como lo que ocurrió en este caso, esta persona del caso que estamos hablando ha tenido momentos que ha tenido 60 y ha tenido momentos que ha tenido 80, o sea que puede cambiar dependiendo del medicamento que está tomando la persona. También determina los factores como qué fue la juventud de esta persona, en qué ambiente se crió, los factores económicos también pueden ser que afectan la prueba del examen intelectual. Son muchas cosas, muchos factores, y por eso muchas personas critican este examen como criterio para saber si una persona cualifica para la pena de muerte. Muy bien, abogado Luis Fernández y doctor George Hernández, muchísimas gracias por acompañarnos y queremos pasar con un par de comentarios de ustedes sobre este tema. Nos dice Gregorio Mariani, ¿para qué establecerse una corte internacional mínimo, un coeficiente intelectual mínimo? Dice, si alguien ya sea bruto, genio, viejo, joven, hombre o mujer, comete un crimen tan horrible que merezca la pena de muerte, debe ser castigado con ello. Rutas Tascon dice, cuando una persona tiene algún retraso mental, sea breve o alto, no debe aplicarse la pena de muerte en ella, pues el Estado y la familia son responsables por el bienestar de estos seres. Acudan a nuestras redes sociales si quieren participar de este debate.